Y en época de presupuestos y de discusiones salariales estamos recibiendo con mucho gusto al economista Antonio Elías, quien es además director del Instituto de Estudios Sindicales Universindo Rodríguez de la Confederación de Organizaciones y Funcionarios del Estado. Estamos hablando de COFE, además es magíster en Economía y docente de Economía Pública, tema central que vamos a abordar en esta jornada. Bienvenido, gracias por estos minutos en Informe Capital. Gracias a ustedes. El jueves hubo un paro de los funcionarios públicos nucleados en COFE justamente para reclamar contra lo que consideran rebaja salarial y ajustes. Para tener un primer pantallazo de cuál es el cálculo que han hecho desde COFE, qué estudio han hecho para reclamar por esta rebaja salarial. Bueno, en víspera del presupuesto, ¿no?, que se está presentando en estos minutos. En principio es clarísimo que la propuesta, los lineamientos del Poder Ejecutivo plantean que el salario de 2021 no va a tener, como tenía todos los años, un correctivo y además en la inflación futura, con lo cual nos daba desde hace 10 años la inflación pasada, 100% de inflación pasada. En el 2021 ellos el 5% que se manejaba como inflación futura no lo van a devolver, entonces empezamos con 95%. Ese 95% de salario real se mantiene hasta el último minuto, o sea, cuando cerramos en enero de 2024, lo que se plantea el gobierno es que volvamos a ese 95%. Digo porque en el camino van a pasar muchas cosas. Pero no es solo esto, que es una pérdida de 5% permanente los 5 años, sino que además tiene una cláusula de salvaguarda por la cual, cuando no se cumpla con la meta fiscal que van a presentar en el presupuesto, inmediatamente convocarían a rediscutir. Tengamos en cuenta, cuando hablamos de rediscutir, que esta pauta salarial no la aprobó ningún sindicato de trabajadores públicos. Y por tanto, el rediscutir quiere decir que cuando ellos crean conveniente, si no cumple con la meta fiscal, van a aplicar un ajuste mayor. Claro, había una Eso diferencia. es la línea general. Claro, ¿no? había una diferencia entre lo que se había acordado o preacordado en una reunión previa y lo que finalmente se presentó, y corríjame, en el Consejo Superior Tripartito, que hubo cosas que se habían como puesto en consideración y que no se contemplaron, que no es solo salario, ¿no? Hubo varias versiones. O sea, hubo varias propuestas, pero creo que lo central, porque ese aspecto que señalas pasó, sí, ciertamente, en un momento dado no se entendió o no se explicaron bien, cualquiera de las dos explicaciones sirve, la propuesta y, bueno, la objetiva, la final, la que presentaron final es esta, que te agrego que tiene otros aspectos que también son muy importantes, o sea, va a haber, entonces ahora transformaron, ese 5% se perdió para siempre. A partir de ahí dicen que nos van a reponer respecto a 2021, o sea, en 2021 va a haber una inflación real y eso nos van a dar, supongamos, si la inflación de ahora fuera 9%, darían 4%. Ese 4%, o sea, la diferencia esa, la van a ir reponiendo, o sea, que la vamos a perder, la van a ir reponiendo en 3 cuotas. Un 30% en 2022, un 25% en 2023 y 45% en 2024, con una característica muy particular. Lo que dice el título de los lineamientos es que en 2023, si hubiera una inflación mayor a la que ellos prevén como futura, no entregarían ese 25%. Y ese 25% tampoco aparece en el 24, o sea, perderíamos mucho más. O sea, perdemos siempre, no se cumple lo que dijo el presidente de la República de que nadie va a perder salario, pero todos los trabajadores públicos van a perder ese 5 por lo menos. Si no tuvieran, no cumplieran con sus metas fiscales, y podemos hablar de qué son las metas fiscales, no cumplieran con las metas fiscales, aplicarán un ajuste mayor, y por tanto el resultado final, y además, si en el 2023 la inflación fuera mayor, tampoco nos darían un 25%, que sería la reposición de ese 4% que se perdió a lo largo del tiempo. Digo, 4% como ejemplo. Sí, sí, sí. Explicación del tema, por qué lo de las metas fiscales es absolutamente inadecuado.
Que en la conferencia de prensa que dio la semana pasada la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, dijo que esperan que en el 2024 se alcanzaría una brecha fiscal, un déficit fiscal de 2,5%. Si eso no se cumple, es que... No, es que en cualquier año que no se cumpla, no es que es al final. Es una cláusula de salvaguarda abierta que se puede aplicar en cualquier año, no tiene fecha. Y si no se cumplen las metas fiscales, ellos renegociarían, digamos, comillas, impondrían nuevos ajustes. Eso es un tema de fondo, porque ¿qué es la meta fiscal? Es un resultado muy difícil de controlar, muy difícil de lograr, porque depende de muchos factores, al igual que el tema de la inflación. A ver, en este país un tema clave para llegar a las metas fiscales es reducir la inflación fuertemente. Pero si hay una enorme sequía, no hay producción agropecuaria y hay inflación. Si hay un conflicto bélico y aumenta el precio del petróleo, pasa cualquier cosa, también hay inflación. Si los precios de los internacionales de los países vecinos bajan mucho, entonces también hay devaluación, y eso genera inflación. Entonces, esa afirmación es un acto que podríamos calificar, sin ser ofensivos, de absolutamente voluntarista. No existen en un país, en un mundo, donde está todo en cuestión, donde el propio canciller del gobierno dice que estamos pasando por una crisis mundial económica, es lo que señalaba hoy en sus declaraciones. ¿Quién puede afirmar en una crisis mundial económica, donde la crisis sanitaria no se sabe cuándo termina, no sabe a quién ataca, quién puede afirmar toda esta serie de medidas que se van a cumplir, en la cual la falla de sus medidas, la falla de sus previsiones, la van a pagar los trabajadores públicos? La variable de ajuste... Bueno, los trabajadores privados dicen que la pagan ellos porque son echados, y a diferencia de los trabajadores públicos, ¿no? Pagan todos los trabajadores. El problema es que aquí los que pagan son los trabajadores. Fijémonos, cuando se aplicó el impuesto COVID-19, ¿quién lo pagó? Los trabajadores públicos ganaban mucho y los jubilados que ganaban mucho. O sea, no lo pagó ningún empresario, no lo pagó los que tienen grandes capitales, no, solo pagaron los trabajadores. En esta lógica de ajuste también pagan los trabajadores públicos, y contraponer trabajadores públicos contra privados no es una buena lógica, porque es fundamental que le quito a alguien suponiendo, por ejemplo, que los otros están todos perjudicados, y somos todos perjudicados. Todos los trabajadores públicos y privados son perjudicados, pero los públicos en particular, en este momento, con la lógica de que los trabajadores públicos, el argumento de los no despidos, en trabajadores públicos también hay despidos. Trabajadores públicos tienen, por ejemplo, despidos que están pasando. Todos los funcionarios, vínculo del Estado a través de empresas tercerizadas, claro, vínculo del Estado a través de contratos, vínculo del Estado que no son presupuestados. Los presupuestados de la Administración Central, que son los presupuestados que están protegidos por la Constitución, son 18.000 en 280.000 trabajadores públicos. Ahora yo quiero ir, si paso raya con respecto al tema salarial, se estaría perdiendo 5% del sueldo, ¿no? Seguro mínimo, seguro después para abajo lo que sea. Bien, ¿qué pasa con el tema de los recortes? Porque es otro tema que, pensando que se está planteando el presupuesto, el gobierno está planteando que no se van a reponer, o por lo menos todas las vacantes que se generen. Es decir, pensando también hacia la población, ¿cuáles serían las áreas más afectadas si no se repone, por ejemplo, cargos vacantes? Es que el problema del recorte son, por un lado, como tú decís, por un lado lo salarial y por otro lado funcional. Las vacantes, de cada 3 vacantes cubrir una. De cada 100 contratos, el gasto de contratos se reduce el 40%, no en personas sino en gasto a valor de 2019. Ahí son recursos humanos perdidos. Y además se están eliminando un conjunto de tercerizaciones que también son, en ese caso, son los dos últimos casos, gente que pasa a la desocupación. Pero a eso hay que sumarle que le reducís 15% de los gastos de funcionamiento y 15% de los gastos de inversión. Lo que estamos haciendo es que un Estado que ya es débil para asumir una serie de funciones, hay una campaña de COFE y de la CLATE a nivel latinoamericano, nuestros trabajos son tus derechos.
Entonces, los derechos de la gente no los podés garantizar si no tenés suficientes recursos humanos, si no tenés suficientes gastos de funcionamiento, insumos, y si no tenés las inversiones necesarias para llevarlo adelante. Entonces, y es en todas las áreas parejas, porque pienso que estamos hablando de sector de la educación, sector de la salud, sector también que trabaja con infancia y adolescencia. Recién estaba escuchando, por eso le pregunto lo siguiente al presidente de INAU, que en realidad van a estar con un presupuesto que es mayor al que tenían. ¿Es para todos los sectores o los organismos de la misma manera? En el mismo sector. El INISA, el instituto que atiende a los de rehabilitación social. De rehabilitación social, no tiene tiene una reducción de presupuesto. O sea, depende de la voluntad del gobierno, algunos sectores los atiende de mejor manera o un poco más, pero como regla es reducir 15% de gasto de funcionamiento, 15% de gasto de inversión, y lo que repetí, lo de la vacante, eso es lo que están haciendo, porque la lógica es una lógica en el que, de nuevo, la variable de ajuste, voy a corregir, la variable de ajuste son los trabajadores públicos, los salarios de los trabajadores públicos, y también la variable de ajuste son los servicios para la población. Porque por eso le preguntaba, ¿cuáles son las consecuencias o en qué área se va a notar más esa consecuencia de recorte? La podés notar en prácticamente cualquiera. Digo, el tema de educación es un tema clave que la gente de la educación, los sindicatos de educación lo han denunciado. O sea, hay un crecimiento importante de demanda. Es la salud. Hay un crecimiento importantísimo de gente que al no tener derecho al FONASA, o sea, no tiene derecho a la atención de salud en el plano de las mutualistas, se pasa directamente, en la posición de desempleados, se pasa a salud pública. Claro, van 70.000, se espera 15.000 más para fin de año. Eso no está presupuestado. Entonces, bueno, le doy lo mismo, le doy un poquito más. Las demandas han aumentado enormemente. Más, claro, diría prácticamente con seguridad, no tengo elementos objetivos para fundamentarlo ahora, que el aumento que le dieron al INAU no sea suficiente para el aumento de la demanda social por el problema obvio de una sociedad deteriorada, porque más allá que tengamos problemas sanitarios resueltos, tenemos el problema enorme de la gente que vive el día a día, que es informal, que no tiene ningún tipo de derecho, el tema de las derechos, seguro de paro y seguro de salud, no tiene nada, el tema de las unipersonales, que no tienen seguro de desempleo, y son cerca de 200.000, los otros son cerca de 400.000. O sea, es una sociedad que requiere un enorme esfuerzo económico, y el que tiene que dar ese esfuerzo económico es el Estado. Claro, repasaba algunas de las cuestiones o recomendaciones que han hecho en organismos internacionales en el marco de esta pandemia, ¿no? Y de forma llamativa, digo de forma llamativa porque en los últimos años tenían como otro discurso, recomendaron a los estados que se invirtiera más y que no recortaran los aportes, ¿no? Estatales. ¿Cómo veo en ese caso a Uruguay en el contexto regional? Cuando, bueno, igual partimos de un mayor estado de bienestar para lo que es la región, ¿no? Bueno, o sea, tenemos que ubicar primero, como tú bien dijiste, Uruguay es un país particular en la región y en el mundo por su servicio de seguros de salud, seguro de desempleo, todo lo que es el FONASA. Hay una historia de inversiones en los últimos periodos, bastante más. Entonces digo, el problema es menor, pero lo que no es menor, y es donde el Estado no está actuando, lo que ha planteado el PIT-CNT es que haya una renta de emergencia sanitaria, que para toda esa cantidad de personas que están en situaciones de desempleo o que están en situación de que son empleados informales, por lo tanto, una cantidad enorme viven de lo que venden el día a día. Toda esa gente tuviera una renta de emergencia importante. Se planteó que tuviera un valor en líquido similar a un salario mínimo, 13.000 pesos. Sí, 13.500 pesos aproximadamente. Exacto. Y eso no se ha otorgado. Esas medidas no se han realizado. Se han mejorado, se han extendido los seguros de paro. ¿Sería una solución? Y ayudaría a paliar la situación. Cuando vos estás en una situación crítica, lo que necesitas por lo menos es superar la situación crítica. O sea, a la famosa frase de tener los motores prendidos, tienen los motores prendidos y la gente está en situación de enorme necesidad, porque hoy por hoy uno de los problemas claves es el empleo. Uno de los problemas claves es tener con qué comer mañana.
O sea, no es un problema menor y creo que en ese sentido el gobierno, creo yo, con el decreto de movimiento sindical y muchos otros, no ha estado a la altura de las circunstancias y sigue con una política de no invertir de manera consistente en proteger la calidad de vida de las personas mientras dure este proceso Tengo dos sanitario. preguntas y son cortas, son cortas las preguntas y tendría que ser la respuesta, porque ¿cuál es la propuesta que ustedes hacen desde COFE para, aceptar que más allá de que está en una emergencia sanitaria, acordar en el Consejo Superior Tripartito del Sector Público? COFE, la posición que sostuvo fue, estamos dispuestos a perder salario, pero recuperándolo. O sea, para todos se dice, bueno, hay un puente. Bueno, el puente para COFE es de los 5 años. O sea, COFE estaba dispuesto a hacer un acuerdo siempre y cuando se cumpliera con lo que dijo el presidente de la República, la recuperación del 100% salarial en algún momento. Claro. Y eso no se da. No se da. Y después, alguna de las explicaciones que el presidente de la calle Pou ha dicho que el gobierno anterior estaba sesgado a favor de los trabajadores y contra el capital. Y ahora, ¿cómo van a tratar de equilibrar para el otro lado? ¿Ustedes lo ven así, de la misma manera? Bueno, el señor presidente de la República lo dijo él. Los empresarios son los mayadores de la carrera y los que saben de ciclismo saben que todo el mundo tiene que trabajar para los mayadores, todo el equipo. Entonces lo que pretende es que todo el pueblo, todos los trabajadores trabajemos para el capital y acá está clarísimo, mínimo, que son de igual importancia trabajadores y empresarios, y no lo está considerando así. Creo que ha hecho un cambio si se considera, y yo no lo considero así, que el Frente se jugó hacia los trabajadores, creo que no es así, creo que fue una conciliación de clases y se trabajó hacia los dos lados, sino donde está todo el tema de las exoneraciones fiscales, UPM, etcétera, no se puede decir que fue un enemigo del capital del Frente Amplio, y sí se puede decir que en este momento las medidas que está tomando el presidente de la República y su equipo son contrarios a los intereses de los trabajadores y sobre todo de la población más vulnerable de este país. Antonio Elías, economista, muchísimas gracias por estos minutos. A ti.